Bueno, en la clase de hoy vamos a introducir la operación del producto escalar de vectores. El producto escalar de vectores es una operación que dado dos vectores me da un número, y ese número es independiente del orden de los vectores porque el producto escalar es conmutativo. Esto es, para hacer un producto escalar de vectores voy a introducir un tensor de tipo 0,2 simétrico, es decir, un tensor, una máquina lineal que espera dos vectores y da un número, y que tendrá que ser simétrico para que ese número, como digo, sea independiente del orden de los vectores. Ese tensor de tipo 0,2 simétrico es lo que se llama el tensor métrico. Entonces, sea un tensor métrico en la variedad, es decir, un objeto como este que está acá, donde las componentes GAB, para que el objeto sea simétrico, tienen que ser iguales a las GBA, para todo par AB. Y teniendo este tensor métrico, el producto interno queda definido como la operación de completar con dos vectores v las entradas del tensor métrico. Ese es el número que vamos a llamar producto interno o producto escalar también de los vectores u y v. Y que, como siempre ocurre cuando completamos las ranuras de un tensor, el número que sale es el que resulta de contraer las componentes de los vectores, en este caso, con las del tensor. Y que por el hecho de ser simétrico, por el hecho de ser GAB igual GBA, entonces U escalar B es lo mismo que B escalar U. Una vez que uno tiene un producto escalar de vectores, entonces tiene también la norma de los vectores. La norma de un vector es el producto escalar del vector consigo mismo a la un medio. Y si tengo producto escalar de vectores, también tengo el ángulo entre dos vectores. Es decir, tengo un montón de definiciones que antes no teníamos. El ángulo entre dos vectores es tal que el coseno de ese ángulo, alfa, es el producto escalar entre los vectores dividido las normas de los vectores. También puedo definir una noción de distancia entre dos puntos vecinos en la variedad. Esto es, dos puntos cuyas coordenadas difieran infinitesimalmente. Este delta xy lo tenemos que pensar como una cantidad infinitesimal. Entonces, si yo tengo dos puntos de coordenadas xy y el otro punto con coordenadas xy más delta xy, entonces puedo definir un vector entre ellos dos de esta manera, y lo puedo hacer porque recuerden que en general las coordenadas no transforman como transforman las componentes de los vectores ante cambio general de coordenadas, pero las diferencias de coordenadas infinitesimales sí lo hacen. Si yo tengo una diferencia, si yo tengo, digamos, dos puntos separados infinitesimalmente, delta xy es la diferencia de las coordenadas entre los dos, y esa diferencia es infinitesimal, entonces sí vale que ante un cambio general de coordenada ocurra esta relación, ¿no? Que es la relación entre los que habitualmente llamábamos diferenciales de las coordenadas. Ahora, la palabra diferencial se relaciona con las máquinas lineales, las unoformas diferencial X, entonces, bueno, tengo que hacer esta, para no confundir con la notación, tengo que hacer la notación de las deltas para las diferencias de las coordenadas, indicando que las deltas tienden a cero, y entonces sí obtengo esta relación entre diferencias de coordenadas infinitesimales. Entonces, bueno, si yo tengo dos puntos separados infinitesimalmente, puedo definir este vector, puedo tomarle la norma al vector. Y entonces de esa manera definir lo que sería la distancia entre esos dos puntos. Esto es, la distancia al cuadrado será el límite, es decir, el límite para separación infinitesimal, de la norma al cuadrado del vector que me da la separación entre los puntos. Entonces, la distancia al cuadrado es una forma cuadrática de los diferenciales de las coordenadas, los diferenciales dichos en la forma antigua de hablar de diferenciales.
Bueno, esto de que la distancia se puede escribir como una forma cuadrática de los diferenciales de las coordenadas es lo que define en general a lo que se llaman las geometrías riemannianas. Por cierto, la geometría euclidiana, que todos conocemos, es un caso particular de geometría riemanniana. Pero en general, las geometrías riemannianas son geometrías en donde hay una noción de distancia definida de esta manera, con un tensor métrico que se combina con las diferencias infinitesimales de coordenadas entre los puntos vecinos. Y la expresión es cuadrática en esas diferencias, como se ve. En relatividad, nosotros trabajamos más que con geometrías riemannianas, con lo que llamamos geometrías pseudo-riemannianas, porque la métrica no es definida positiva. En relatividad especial usamos la geometría de Minkowski, que es un caso particular de geometría pseudo-riemanniana. Y en esos casos, al diferencial S, que está escrito acá, no se lo conoce con el nombre de distancia, sino de intervalo. Bueno, cuando en una variedad tenemos un tensor métrico, entonces podemos, recién ahora, establecer una correspondencia entre los espacios tangente y cotangente. Esto es, que si tenemos una métrica, a cada vector del tangente lo podemos asociar con una unoforma del cotangente. De la siguiente manera, dado un vector B cualquiera del tangente, llenamos una de las ranuras de la métrica, acá da lo mismo cual sea la ranura porque son equivalentes por la simetría, y entonces el objeto que se forma es un objeto que espera un vector para dar un número. Entonces este objeto se comporta como una unoforma, que la vamos a indicar con la misma letra con la que indicamos el vector. Entonces, bueno, si finalmente completamos la ranura vacía con otro vector, un vector u, entonces el resultado de aplicar esta unoforma al vector u no es ni más ni menos que el producto escalar entre b y u, que en términos de las componentes de la métrica y de los vectores b y u, como dijimos, es esto que está acá. Entonces, acá mismo podemos leer cuáles son las componentes de la unoforma b asociada al vector b. Lo que actúa acá como componente de la unoforma b es todo esto que está acá, es GAB contraído con BA, porque esa es la cantidad que después voy a contraer con las componentes U, con las UB, para obtener el número en cuestión. Entonces, estas son las componentes, como decimos, de la unoforma B asociada al vector B. O, usando la simetría de las componentes del tensor métrico, también se puede escribir así. Esto es lo que vulgarmente se dice bajar índices al vector B, es decir, tomar un vector, un objeto que tiene un índice de los que llamábamos contravariantes, y usar la métrica para bajarle el índice y convertir el índice en un índice de los que llamábamos covariante. En realidad lo que estamos haciendo es tomar un vector y construir una unoforma, ¿no? Bueno, así como podemos bajar índices, también deberíamos poder subir índices, es decir, hacer la operación inversa, volver desde la unoforma al vector. Y para eso, para hacer la operación inversa, claro, lo que necesitamos es un tensor de tipo 2,0, que no tiene que ser más que el tensor inverso al tensor métrico. Ese es el objeto que va a hacer la operación inversa, claro. Es decir, necesitamos un tensor inverso al tensor métrico. Como ustedes saben, para el tensor inverso del tensor métrico utilizamos la misma letra, pero los índices van a tener que estar arriba, y eso es lo que nos está diciendo que ese es el objeto inverso del tensor métrico. Contrayendo con las componentes del tensor métrico, obtenemos las componentes del tensor identidad, por supuesto. Y entonces, bueno, multiplicando a ambos lados de esta relación por el tensor inverso, obtenemos la operación que vulgarmente llamamos de subir índices. Tomar las componentes de la unoforma
contraerlas con las componentes del tensor inverso y entonces obtener las componentes del vector B del cual habíamos partido. De alguna manera, o de la misma manera, esto que está escrito acá, la relación entre el tensor métrico y su inverso, también la podríamos leer así. Esto es, podríamos interpretar a esta operación que vemos acá a la izquierda como subir el índice B y transformarlo en A. Y entonces estaríamos obteniendo un tensor 1,1 GAC. Lo cual quiere decir que el tensor métrico con uno de sus dos índices subidos es el tensor identidad. Bueno, todo esto ustedes lo saben hacer en relatividad especial con la métrica de Minkowski, pero eso mismo se puede hacer con cualquier tensor métrico. Eso es lo que estamos queriendo decir acá entonces. Bueno, una vez que uno tiene un tensor métrico, y por lo tanto tiene la norma entre los vectores y tiene el ángulo entre los vectores, uno puede definir bases ortonormales, es decir, bases en el espacio tangente formadas por vectores que tienen norma 1 y que tienen ángulos rectos entre sí. Esto es, una base tal que el producto escalar entre elementos de la base me dé unos o ceros. Esto es, teniendo en cuenta que el producto escalar es simplemente tomar el tensor métrico y completar las ranuras con los elementos de la base, y de esa manera no obtenemos otra cosa que las componentes del tensor métrico en esa base. Esto quiere decir que cuando uno trabaja con una base ortonormal en el punto P, entonces las componentes del tensor métrico en el punto P son unos y ceros. Bueno, esto en una geometría riemanniana, en realidad, pero si trabajamos en la geometría pseudo-riemanniana de la relatividad, ya sea de la relatividad especial o de la relatividad general, vamos a decir que una base en el espacio tangente en el punto P es ortonormal si el producto escalar entre los elementos de la base ya no va a dar unos o cero, porque habrá algunos que van a dar -1, ¿no? Entonces, lo que se va a requerir en la geometría pseudo-riemanniana de la relatividad especial es que el producto escalar entre los elementos de una base ortonormal, en lugar de ser los elementos de la identidad, sean los elementos, las componentes del símbolo de Minkowski. Vamos a darle el nombre del símbolo de Minkowski a lo que en relatividad especial llamábamos la métrica de Minkowski, pero que en realidad era las componentes de la métrica del espacio-tiempo de Minkowski en la base cartesiana, porque si hubiéramos cambiado de base coordenada, nos hubiera dado otra cosa. Entonces, el símbolo de Minkowski es el tensor diagonal, donde en la diagonal hay 1, menos 1, menos 1, menos 1, si usamos la asignatura que prefiero yo, o bueno, con la asignatura opuesta, menos 1, más 1, más 1, más 1. Entonces, si estoy trabajando con una base ortonormal en el punto P, las componentes del tensor métrico en el punto P son precisamente las del símbolo de Minkowski. En el punto P, después en un punto vecino serán otra cosa. Bueno, entonces aquí tenemos el símbolo de Minkowski. Las bases coordenadas en general no son ortonormales. El producto escalar entre elementos de la base coordenada me tendrán que dar las componentes del tensor métrico en esa base coordenada. Y en general esas componentes no van a ser las del símbolo de Minkowski. Por cierto, sí lo son en relatividad especial cuando usamos la carta cartesiana. Pero en general eso no va a ser cierto. Bueno, en particular nosotros hemos visto hace unas clases que siempre es posible construir en un punto una carta, digamos en un punto, no, en el entorno de un punto, una carta tal que en ese punto que actúa como el origen de coordenadas, se anule la parte simétrica de los símbolos de Christoffel.
Ahora bien, habíamos visto también que esa carta de coordenadas normales de Riemann, que así se llamaba, tenía la particularidad de que la base coordenada asociada a esa carta, en el punto P, en el origen de las coordenadas, coincidía con la base que habíamos elegido en el espacio tangente para hacer la construcción de esas coordenadas normales de Riemann. Bueno, esto era una propiedad general, pero ahora esa base, en el origen de coordenadas, la podríamos elegir ortonormal. Y entonces, en ese caso, eligiendo la ortonormal, querría decir que las componentes del tensor métrico en la carta de coordenadas normales de Riemann, recuerdan que ya indicábamos con índices mn a esas coordenadas, las componentes del tensor métrico en la carta de coordenadas normales de Riemann en el origen de coordenadas serán las del símbolo de Minkowski si elegimos la base del espacio tangente en ese origen P como una base ortonormal para hacer esa construcción que definía a las coordenadas normales de Riemann. Bueno, esto es un detalle porque cuando construimos la base de coordenadas normales de Riemann todavía no teníamos el concepto de tensor métrico. Esa construcción era independiente de que exista el concepto de tensor métrico. Y no teniendo el concepto de tensor métrico, esa base que usábamos en el espacio tangente, bueno, era una base cualquiera, eran n vectores linealmente independientes y punto. Ahora sabemos que los podemos elegir ortonormales si quisiéramos y repetir la construcción y en ese caso entonces obtendríamos esta propiedad. Ahora, si EA es una base ortonormal en el espacio tangente, ¿cómo se escribe la base dual de esa base ortonormal? Bueno, se escribe sencillamente así. Vamos a ver por qué. Porque bueno, esto que tengo acá a la derecha es una unoforma porque es algo que está esperando un vector para dar un número. Fíjense que acá el índice B es mudo, hay una contracción, y el índice A es el que me da la etiqueta de cada uno de los elementos de la cobase. Para mostrar que efectivamente es una base dual, lo que tengo que hacer es completar aquí con un vector, y bueno, si la base que estoy definiendo es una base dual, esto me tiene que dar delta, la delta de Kronecker a C. Vamos a ver. Completo entonces acá con el vector. Y como la base es ortonormal, el tensor métrico aplicado sobre BS me tiene que dar el símbolo de Minkowski. Y como lo que puse acá es la inversa del símbolo de Minkowski, cuyas componentes son iguales a las del símbolo de Minkowski, por cierto, entonces, bueno, como es la inversa del símbolo de Minkowski, esto que está acá me da la identidad. Así que efectivamente, esto se comporta como la base dual. Bueno, cuando yo use una base ortonormal, como ya dijimos, se cumple con esta propiedad. Y entonces, si las componentes del tensor métrico en una base ortonormal coincide con la del símbolo de Minkowski, entonces cuando use bases ortonormales, el tensor métrico se puede desarrollar de esta manera, porque sus componentes coinciden con las del símbolo de Minkowski. Yo podría elegir una base ortonormal en cada punto de la variedad. En cada espacio tangente a cada punto de la variedad podría elegir una base ortonormal y entonces podría tener esto, bueno, en un abierto, ¿no? Podría tener esta forma del tensor métrico en todo un abierto. Una vez que tenemos una base ortonormal, es decir, una base en donde el tensor métrico se puede escribir así, podemos pasar a otra base ortonormal mediante una transformación de Lorentz de la base. ¿Por qué? Porque si yo hago una transformación de Lorentz de la base, aquí me van a aparecer las matrices lambda de la transformación de Lorentz, que las voy a poder asociar con el eta. Ahora, el símbolo de Minkowski es invariante ante transformaciones de Lorentz. Por lo tanto, cuando los asocie con el eta,
me quedaría un eta prima, pero el eta prima es igual al eta, y entonces la forma de la métrica queda exactamente igual si hago una transformación de Lorentz de elementos de la base. Si tengo una base ortonormal, puedo definir un volumen métrico privilegiado, que lo voy a llamar, puedo definir un volumen privilegiado, una n-forma, que como sabemos es un volumen, privilegiada, que vamos a llamar el volumen métrico. Dada una base ortonormal, el volumen métrico se va a escribir de esta manera. Esta es la definición de volumen métrico. Ya dijimos que puedo pasar de una base ortonormal a otra con una transformación de Lorentz. Recuerden que cuando hacíamos un cambio de base, el volumen métrico cambiaba con el determinante del cambio de base. Pero el determinante de una transformación de Lorentz es 1. Por lo tanto, si yo tengo una base ortonormal y defino el volumen métrico de esta manera, cuando haga un cambio de base ortonormal a otra base ortonormal, bueno, aquí me va a aparecer un determinante del cambio de base, pero eso vale 1. Entonces, en la nueva base va a seguir teniendo esta forma. En particular, si usamos las coordenadas normales de Riemann, construidas a partir de una base ortonormal, y como ya dijimos que en el origen de coordenadas, los elementos de la base coordenada, de las coordenadas normales de Riemann, coinciden con la base con la base de la cual con la base del espacio tangente de la cual habíamos partido en el punto P, y lo mismo sucede con la base dual. Entonces, bueno, si usamos coordenadas normales de Riemann construidas a partir de una base ortonormal, entonces el volumen métrico se va a escribir también de esta manera. Simplemente porque estas magnitudes forman una base ortonormal del espacio cotangente en el origen. Y también habíamos visto que si a partir de una dada carta, esta por ejemplo, hacíamos un cambio de carta, hacíamos un cambio de coordenadas y por lo tanto un cambio de base coordenada, si el volumen métrico, si el volumen tenía esta forma en la carta de partida, en la nueva carta va a aparecer acá el raíz de G. Entonces, en una carta cualquiera, el volumen métrico se va a escribir de esta manera. Bueno, todo esto ya lo habíamos dicho en su momento. En su momento, cuando hablamos del volumen métrico, dijimos, bueno, digamos, en el espacio-tiempo de Minkowski, que era el único espacio-tiempo donde sabíamos hablar de métrica, dijimos, tenemos coordenadas privilegiadas, que son las coordenadas cartesianas, y en esas coordenadas cartesianas el volumen métrico se escribe de esta manera. Y si yo hiciera un cambio de coordenadas cartesianas a una carta cualquiera, me aparecía entonces esto que está acá. Y yo les dije, bueno, en relatividad general el volumen métrico va a seguir teniendo esta forma. Nada más que la raíz del G que está acá no es la raíz de un tensor métrico que viene de haber cambiado de la métrica de Minkowski en la carta cartesiana a otra carta cualquiera, sino que va a ser el tensor métrico de un espacio-tiempo curvo en general, pero a pesar de eso la forma de volumen métrico va a ser la misma. Y habíamos dicho también que la construcción de las cartas de coordenadas normales de Riemann era lo más parecido que podíamos tener a las coordenadas cartesianas de los espacios euclidianos. Habíamos mostrado cómo el procedimiento era equivalente. Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que tenemos un tensor métrico y que tenemos la distancia entre puntos separados infinitesimalmente, estamos ya en condiciones de medir la longitud de una curva entre dos puntos cualesquiera de la curva. Porque la longitud de la curva la podemos descomponer en longitudes infinitesimales sobre la curva que habrá que ir sumando. Podemos descomponer la curva en pedacitos infinitesimales. En cada pedacito, la longitud infinitesimal de ese elemento de arco es esta que está acá, por lo que ya hemos dicho,
Y entonces, integrando esos elementos de arco, esas longitudes infinitesimales, tendremos la longitud de la curva entre dos puntos de la curva. Para hacer esta integral, deberemos parametrizar la curva, es decir, escribir las coordenadas de cada punto de la curva en función de un parámetro lambda sobre la curva, y entonces estos dxy de xj los podremos escribir como dxy de lambda, dxj de lambda, multiplicando y dividiendo por lambda, es decir, yo puedo multiplicar en esta integral por diferencial lambda, dividir por diferencial lambda, entrar el diferencial lambda dentro de la raíz cuadrada como diferencial lambda al cuadrado y repartir los diferencial lambda de esta manera, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá, entonces. Y entonces, una vez que sabemos definir, medir la longitud de una curva, podemos llamar geodésica a aquella curva entre dos puntos dados cuya longitud sea estacionaria. Que sería lo que ocurre con las rectas en las geometrías euclidianas. Las rectas son las curvas que hacen mínima la distancia entre dos puntos dados. Entonces, bueno, ahora que sabemos medirla, es decir, minimizan la longitud de la curva entre dos puntos dados, que es la distancia entre esos puntos finalmente. Bueno, esto podemos hacerlo en una geometría cualquiera, en una geometría riemanniana cualquiera, con un tensor métrico cualquiera, porque teniendo un tensor métrico tenemos la longitud de las curvas. Y entonces podemos buscar la curva que hace estacionaria la longitud de la curva entre dos puntos dados. Eso corresponde a resolver un problema variacional, donde queremos hacer estacionaria esta integral, esta suerte de acción, digamos, entre comillas, donde esta raíz que está acá está jugando el papel de un lagrangiano. Y diferencial lambda está jugando el papel que jugaría diferencial tiempo en la mecánica. Eso es todo. Es decir, la respuesta a cuál es la curva geodésica entre dos puntos se obtiene simplemente con las ecuaciones de Euler-Lagrange que corresponden a este lagrangiano. A este L igual a raíz de GKJ, x.k, x.j. Entonces tenemos que resolver estas ecuaciones para encontrar cuáles son las curvas geodésicas. Bueno, hagamos la derivada del lagrangiano respecto de las velocidades generalizadas. Esta raíz baja me queda un medio que se va a simplificar con un 2 que va a salir de acá adentro, porque si yo hago la derivada de L respecto de x punto acá adentro, esta es una expresión cuadrática en las velocidades, x.y aparece de dos formas distintas, o cuando k vale i, o cuando j vale i. Entonces voy a tener dos contribuciones, entonces voy a tener un factor 2, que se va a simplificar con el factor 1 medio, que resultó al derivar la raíz cuadrada. Y entonces lo que queda acá adentro es simplemente que tomemos por caso el primer término, el primero de esos términos, cuando k es igual a i, el otro es igual, porque GKJ es igual a GJK, así que da lo mismo quién de los dos es i. Lo único que importa es que va a aparecer dos veces el mismo término. Y entonces me queda GIJ x.j, que sería el caso en que tomé k igual a i. Bueno, entonces ya está hecho este primer término de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora vamos al segundo término. La derivada del lagrangiano respecto de xy. ¿Dónde aparece xy? Y xy solo puede aparecer en las componentes del tensor métrico, que en general serán funciones de punto. Entonces, de vuelta, para hacer la derivada del lagrangiano respecto de xy, derivo la raíz, baja el 1 medio, ahora ese 1 medio no se va a cancelar con un 2, porque bueno, voy a venir acá, voy a derivar GKJ respecto de xy, y voy a completar con x.k, x.j.
Y entonces, bueno, en el primer término, la derivada de L respecto de x punto y la tengo que todavía derivar respecto de lambda, que es quien juega el papel que juega el tiempo en la mecánica. Y estas son las n ecuaciones que tengo que resolver, porque son una ecuación para cada valor del índice y. Resolviendo estas ecuaciones, encontraré las curvas que llamaremos geodésicas, que son curvas privilegiadas de una geometría riemanniana, es decir, de una variedad dotada de una métrica, etc. Para resolver esta ecuación, me conviene elegir el parámetro más adecuado. Porque aquí, cuando introdujimos el parámetro podría haber sido cualquiera. Lo único que hice fue multiplicar y dividir por diferencial lambda. Esta expresión es independiente de lambda. O dicho de otro modo, esta expresión que está acá es invariante ante reparametrizaciones. Si yo cambio el parámetro, a esta integral no le pasa nada, porque esta integral es en realidad esta otra, que no tiene ningún parámetro. Bueno, entonces, teniendo la libertad de elegir el parámetro que más me guste, voy a elegir el que me haga más sencillas las ecuaciones que quedaron acá. Entonces, fíjense, aquí yo tengo un x.j, que corresponde a decir la derivada de xj respecto de lambda. Tengo una operación dA de lambda, que viene acompañada por esta molesta raíz cuadrada que tenemos en el denominador. Entonces, yo voy a decir que voy a cambiar de parámetro lambda a un parámetro mu, tal que esta combinación sea igual a dA de mu. Lo cual quiere decir que el parámetro diferencial mu que estoy eligiendo acá es igual a la raíz cuadrada por diferencial lambda. Pero metiendo de vuelta el diferencial lambda como diferencial lambda cuadrado dentro de la raíz, cancelo los diferenciales lambda que corresponden a estos puntos que están acá, y esto me dice que el parámetro mu que más me conviene usar es un parámetro que mide la longitud de la curva. Tantas veces hablamos de amojonar una ruta con el kilometraje, con los mojones del kilometraje, y que eso es una forma de parametrizar. No es la única forma. Yo podría poner mojones sin guardar ninguna distancia en particular entre ellos. Cualquier forma de amojonar es una buena parametrización para la curva, pero justamente amojonarla con los mojones del kilometraje es amojonarla con una noción de distancia sobre la curva, que es lo que va a hacer justamente este parámetro mu. Entonces, aquí adentro, en lugar de poner dxj de lambda por 1 sobre la raíz, me va a quedar directamente dxj a de mu. Me queda esto que está acá. Bueno, pero todavía tengo un dA de lambda aquí, tengo también acá una raíz molesta. Bueno, esta raíz molesta no importa, porque yo podría acompañarla, por ejemplo, al dxk de lambda y transformarlo en dxk a de mu. Pero todavía tengo acá un dxj de lambda. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar esta ecuación por 1 sobre la raíz. Entonces voy a tener aquí adelante un 1 sobre la raíz, que lo voy a combinar con dA de lambda para formar un dA de mu, que está acá. Y acá entonces voy a tener en el segundo término dos factores 1 sobre raíz. Uno para acompañar al x.k y otro para acompañar al x.j. Y entonces me va a quedar dxk de mu y dxj de mu. Y me quedó esto que está acá, que es más sencillo. Es claramente más sencillo que esto. Es decir, en lugar de resolver esta ecuación para encontrar las curvas privilegiadas que llamaremos geodésicas, vamos a resolver esta otra ecuación que es más simple. Antes de avanzar en la resolución de esta ecuación, quiero llamar la atención sobre una cosa. Sobre una ley de conservación que está acá a la vista y que tiene que ver con el teorema de Noether, porque al fin y al cabo estamos haciendo ecuaciones de Euler-Lagrange. Imaginemos que las componentes del tensor métrico, todas las componentes del tensor métrico,
no dependieran de alguna coordenada en particular. Por ejemplo, de x1. Como acá yo tengo n ecuaciones, una para cada valor de i, fíjense que j es un índice mudo, k es un índice mudo, pero i no. Tengo tantas ecuaciones como índices i. Bueno, si las componentes del tensor métrico no dependieran de x1, digamos, para poner como ejemplo, entonces cuando me ocupe de la ecuación número 1, este término no va a estar. Y lo que la ecuación número 1 me va a decir es que G1J de XJ de mu es constante, tiene derivada cero. Voy a encontrar una ley de conservación. Y entonces, en general, si la métrica no depende de la iésima coordenada, se va a conservar GIJ diferencial de XJ de mu. De XJ de mu, si se tratara esto no de una geometría riemanniana, sino de una pseudo-riemanniana, bueno, de XJ de mu, si se tratara de una curva temporal, sería la cuadrivelocidad de una partícula. Así que enseguida vamos a llegar a eso. Porque bueno, entonces el problema de obtener las geodésicas de una geometría riemanniana, que es lo que hicimos hasta acá, es equivalente, es comparable al problema de obtener la línea de universo de una partícula libremente gravitante en una geometría pseudo-riemanniana, porque la acción que hemos usado es del tipo de la acción de la partícula libre. Recuerden la acción de la partícula libre que vimos en la segunda clase. Esto que está acá son las componentes de la cuadrivelocidad de la partícula, y este parámetro es el tiempo propio. Por cierto, esta expresión es invariante ante reparametrizaciones, pero usamos el tiempo propio para que acá aparezca la cuadrivelocidad de la partícula. Bueno, muy bien, entonces el procedimiento que hemos hecho a partir de esta expresión, que la pensábamos como una longitud en una geometría riemanniana, el procedimiento sería el mismo en relatividad, donde la geometría es pseudo-riemanniana, y en particular, esto que está acá tiene la forma de la acción de una partícula libre. Si pensamos a lambda como el tiempo propio, etc. Bien, entonces, partícula libre o libremente gravitante, como vamos a decir ahora, ya que la gravedad no va a ser más una fuerza, sino que va a ser el efecto de la geometría del espacio-tiempo. Y la geometría del espacio-tiempo va a estar acá. Por cierto, todavía no sabemos cómo va a ser la geometría del espacio-tiempo, porque para eso necesitamos dar leyes que vinculen la geometría del espacio-tiempo con la distribución de materia, que es la que produce el efecto gravitatorio. Eso todavía queda para más adelante, cuando veamos las ecuaciones de Einstein. Lo que estamos diciendo ahora, bueno, de alguna manera yo tengo un espacio-tiempo que tiene una geometría no trivial, que tiene curvatura. Bueno, si yo estoy trabajando en una geometría pseudo-riemanniana, esto que estoy haciendo es como variar la acción de una partícula libremente gravitante. Y si esta métrica entonces es una métrica no trivial, será una métrica que corresponderá a la presencia de potenciales del campo gravitatorio inercial. Y entonces, ¿qué va a significar la ley de conservación que acabamos de ver? Bueno, la ley de conservación corresponderá a la conservación de, digamos, la correspondiente componente de la cantidad de movimiento de la partícula libremente gravitante. Pero atención, que es la componente covariante la que se conserva. Recuerden que hemos obtenido la conservación de G y J de XJ de mu. Entonces lo que se conserva es la componente covariante
de la cantidad de movimiento. Porque como esta G y J va a ser una función de las coordenadas del espacio-tiempo, a medida que se desarrolle el movimiento de la partícula por la línea de universo geodésica que va a elegir la partícula libremente gravitante, porque eso es lo que resulta del principio variacional, bueno, a medida que la partícula recorra esa línea de universo de partícula libremente gravitante, el G y J va a ir cambiando sobre la línea de universo. Por lo tanto, si lo que se conserva es esta expresión, o esta que está acá, no se conserva en general P supra J o P supra I, digamos. Lo que se conserva es el covariante, que se arma con la métrica, que está cambiando a lo largo de la línea del universo, contraída con P supra J. Entonces esto es importante, reconocer que las magnitudes conservadas son los covectores, las componentes, alguna de las componentes, la que corresponda, del covector energía, cantidad de movimiento. Bueno, esto es una vez que uno asuma que el parámetro privilegiado, bueno, asuma no, el parámetro privilegiado, como ya dijimos, el parámetro privilegiado en la geometría riemanniana era el que medía la longitud sobre la curva. Pero en el caso de la geometría pseudo-riemanniana y de una curva de partícula libremente gravitante, lo que se mide sobre la curva, con una expresión como esta, no es una longitud, sino que es el tiempo propio. Por eso es que apareció acá, en la magnitud conservada, el tiempo propio. Bueno, muy bien, entonces. Vamos a hacer el intervalo y después vamos a seguir avanzando con la expresión que teníamos para la ecuación de las geodésicas. Seguimos a las 4. Perfecto, genial. Ok. Bien, entonces habíamos dicho que el procedimiento que seguimos para encontrar las geodésicas de las geometrías riemannianas es el mismo que seguiríamos para encontrar las líneas de universo de partículas libremente gravitantes en las geometrías pseudo-riemannianas de la relatividad especial o general. La acción, efectivamente, la acción de una partícula libremente gravitante es esta que está acá. Y bueno, la única novedad es que en lugar de que el parámetro privilegiado mu corresponda a la longitud sobre la curva, lo que mide el intervalo sobre la longitud de una curva temporal es el tiempo propio. Así que el parámetro privilegiado, el parámetro que va a aparecer en la ley de conservación, es decir, porque recién llegamos a la ley de conservación, recién vemos que esta cantidad se conserva, si no, en otro parámetro sería una cantidad más complicada, ¿no? Pero en el parámetro privilegiado, la cantidad conservada cuando la métrica no depende de una de las coordenadas, tiene esta forma sencilla, pero en ese caso el parámetro que va acá es o bien la longitud para las geometrías riemannianas, o bien el tiempo propio para las geodésicas temporales de las geometrías pseudo-riemannianas. Y eso corresponde entonces a la conservación de la correspondiente componente del covector cantidad de energía, cantidad de movimiento de la partícula libre, que es lo que ocurre siempre que tenemos una coordenada cíclica en el lagrangiano, encontramos una ley de conservación. Y en este caso, las coordenadas cíclicas del lagrangiano son coordenadas cíclicas del tensor métrico. Otra cosa que se puede ver en esta ecuación de las geodésicas, pero ya pensando en el movimiento de la partícula libremente gravitante, es que si esto es la derivada respecto del tiempo propio, para el caso de la partícula, de las componentes covariantes del cuadrivector energía-cantidad de movimiento, este término que está acá sería una suerte de fuerza
sobre la partícula libremente gravitante, esto es, el efecto de la gravitación, aunque ya no va a ser una fuerza, sino que va a venir de derivadas del tensor métrico. Como sabemos, el tensor métrico, en el límite de campo débil, va a contener el potencial newtoniano, y justamente las derivadas de los potenciales nos dan la fuerza. Bueno, eso es lo que vemos acá. Ya lo habíamos mencionado unas clases atrás, que el término de fuerzas va a contener contracciones con la cuadrivelocidad de la partícula. Igual que en el caso electromagnético, la fuerza sobre una carga se obtiene contrayendo el tensor de campo electromagnético con la cuadrivelocidad de la partícula. En este caso es contrayendo 2 veces con la cuadrivelocidad de la partícula. Bueno, muy bien. Entonces dijimos que íbamos a trabajar un poquito más con esta ecuación, y lo que voy a hacer ahora es derivar adentro de este paréntesis, derivar este producto. Entonces vamos acá. En primer lugar, perdón, vuelvo aquí. En primer lugar, entro con esta derivada y derivo acá a la derivada de XJ, me queda una derivada segunda de XJ. Y luego tendré otro término donde derivaré al tensor métrico. Entonces tengo el tensor métrico, las componentes G y J, multiplicando la derivada segunda de XJ respecto de mu 2 veces. Y ahora viene el término donde derivo al tensor métrico. Entonces, tenía dentro del paréntesis la derivada de XJ respecto de mu, y ahora entro con la derivada mu para actuar sobre las componentes del tensor métrico. Ahora, estoy derivando respecto del parámetro mu a lo largo de una curva. Entonces, ¿cómo derivo las componentes de G y J, que son funciones de las X, precisamente, de las coordenadas de los puntos sobre la variedad? Bueno, para hacer esta derivada a lo largo de la curva, derivo las componentes de G y J respecto de las coordenadas xk y multiplico por dxk de mu. Es decir, contraigo con el vector, con la componente késima del vector tangente a la curva. Hago una regla de la cadena. Así que esto que está acá lo voy a reemplazar por esto. Bueno, entonces este término que está acá es también un término cuadrático en las velocidades, como es el último término. Tiene dxj de mu y dxk de mu, igual que el último término. Así que voy a sacar ahí un factor común, dxk de mu, dxj de mu. Y además, para eliminar este g y j que está acá, voy a multiplicar toda la ecuación por el inverso de la métrica, por GLI. Entonces, contrayendo I con I, lo que me queda acá es la delta de Kronecker LJ, que me convierte este índice J en L. Acá estamos entonces. Y todo lo demás me quedó multiplicado por este GLI, que lo dejo, ahí no hago más nada, por ahora lo dejo así expresado. Bueno, atención ahora con esto. Aquí estoy contrayendo los índices KJ, que están acá dentro del paréntesis, con los respectivos de las cuadrivelocidades que tengo aquí. Ahora, aquí yo tengo dxk a de mu, dxj de mu. Esto es simétrico en KJ. Por lo tanto, en esta contracción solo sobrevive de este paréntesis la parte simétrica en KJ de este paréntesis. Este término ya es simétrico en KJ porque el tensor métrico es simétrico. Pero aquí K y J aparecen uno derivando y el otro como parte del tensor métrico. Entonces, voy a simetrizar este término, ya que el segundo término es simétrico de por sí. Entonces, como en esta contracción solo sobrevive la parte simétrica, ¿qué es lo que sobrevive? Sobrevive un medio de G y J, K, más un medio de G y K, J. Así que saco un medio de factor común, porque está acá también, y voy a parar a esto. Esto es lo que conocemos como la ecuación de las geodésicas.
es una ecuación diferencial de segundo orden para las incógnitas, que son las ecuaciones paramétricas de la geodésica, son las xy como función de mu. Resolviendo estas n ecuaciones, en este caso es una ecuación para cada valor de L, obtengo las funciones xl de mu, que son las ecuaciones paramétricas de las curvas. Por supuesto, estas ecuaciones tendrán condiciones iniciales a satisfacer, que me va a seleccionar un punto por donde pasa la curva, la geodésica, y en ese punto, como en cada punto voy a tener geodésicas pasando por todos lados, necesito otra condición inicial, que es la de la velocidad inicial, para decirme con cuál de todas esas geodésicas que pasan por ese punto me voy a quedar. Bueno, entonces tenemos hasta aquí dos tipos de curvas privilegiadas. Por un lado, las que hemos llamado las autoparalelas, que tenían que ver con la definición de conexión afín, y por otro lado, las curvas que llamamos geodésicas, que tienen que ver con la definición de métrica. Ahora, en los espacios euclidianos, o en el espacio euclidiano de la mecánica clásica y en el pseudo euclidiano de la relatividad especial, hay curvas privilegiadas, las rectas, que tienen la doble propiedad, la de ser autoparalelas y geodésicas al mismo tiempo. A pesar de que esas dos propiedades provienen de estructuras diferentes. Una proviene de la conexión, otra proviene de la métrica. Bien, entonces, en general, en una geometría riemanniana o en una pseudo-riemanniana, podremos también unificar estos dos tipos de curvas privilegiadas, autoparalelas y geodésicas, eligiendo de alguna manera la conexión en relación con la métrica. Si miramos esta ecuación que está acá, bastaría que la parte simétrica de la conexión afín de los símbolos de Christoffel fueran iguales a todo esto para que esto sea la ecuación de autoparalelas de esa conexión. Es decir, si yo eligiera los símbolos de Christoffel, o su parte simétrica al menos, porque aquí solo interviene la parte simétrica, porque esto está contraído con algo simétrico, como hemos dicho. Bueno, si la parte simétrica de los símbolos de Christoffel fuera elegida de esta manera, fuera elegida para ser igual a esta expresión que está acá, entonces esto que es la ecuación de las geodésicas sería al mismo tiempo la ecuación de las autoparalelas. Entonces, hay una forma de elegir la conexión afín en relación con el tensor métrico para unificar estos dos conceptos, el de autoparalela con el de geodésica. Y eso es lo que va a ocurrir en la relatividad general. Y eso es lo que nos va a completar el cuadro que habíamos hecho en la clase pasada. Porque ahora, si elegimos la conexión de esa manera, la conexión va a quedar expresada en términos de derivadas de las componentes del tensor métrico. Bueno, entonces, en la relatividad general, la parte simétrica de la conexión va a ser elegida de esta manera. Esto es un postulado. El espacio-tiempo se va a postular, es una variedad diferenciable que tiene un tensor métrico, que tiene una conexión afín, pero que la conexión afín está relacionada de esta manera con el tensor métrico. Bueno, ¿y qué va a decir la relatividad general del resto de la conexión afín, la que no entra acá, la parte antisimétrica de los símbolos de Christoffel? La parte antisimétrica de los símbolos de Christoffel, ya sabemos, nos da las componentes del tensor de torsión. Y ya hemos anticipado que en la relatividad general, la torsión también, por postulado, se va a elegir igual a 0. Por lo tanto, no habiendo torsión, los símbolos de Christoffel no tienen parte antisimétrica, y esto que está acá es toda la conexión, no solo su parte simétrica.
A esta conexión, entonces, que es la conexión de la relatividad general, se la conoce con el nombre de la conexión de Levi-Civita. La conexión de Levi-Civita tiene estos símbolos de Cristóforo. Una propiedad muy importante que tiene esta conexión es la de ser una conexión métrica. Cuando uno habla de una conexión métrica, es toda conexión tal que la derivada covariante del tensor métrico se anula. Recuerden que conexión es lo mismo que hablar de derivada covariante. Entonces, las conexiones que se llaman métricas son aquellas tales que la derivada covariante del tensor métrico se anula. Lo podemos escribir así en notación geométrica, lo podemos escribir así en notación de índices, y esto tendría que ocurrir para todo conjunto de índices IJK. Es más, vamos a demostrar que la única conexión métrica, la única conexión que tiene esta propiedad, y que además no tenga torsión, es la conexión de Levi-Civita. Vamos a ver que esto es así. Entonces, propongamos que la conexión sea métrica. Que la conexión sea métrica quiere decir que se anule lo que vemos acá, pero esta derivada covariante se escribe como un término de derivada común más dos términos de conexión. Dos términos porque es un término para cada índice del objeto que estoy derivando. Así que ya sabemos, esta es la forma que tiene la derivada covariante de un tensor de tipo 0,2 y en particular del tensor métrico. Como queremos que la conexión sea métrica, vamos a igualar esto a 0. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a permutar cíclicamente los índices. Acá y JK son tres índices, digamos que acá tengo un conjunto, digamos, de ecuaciones, uno para cada elección del juego IJK. Y el índice L es un índice mudo. Entonces, voy a permutar los índices IJK y voy a generar, por supuesto, eso, cambiar los nombres no me cambia el resultado de las ecuaciones. Entonces, en este caso voy a, fíjense, voy a pasar, en realidad voy a hacer un movimiento antihorario, voy a pasar I al último lugar, J avanza al primero y K avanza al segundo. Me quedó JK, I. Por supuesto, lo mismo tengo que hacer en todos los términos para que se mantenga el resultado. Y así lo hice en los otros dos términos. Lo hago una vez más, y entonces, de vuelta, un movimiento antihorario, paso el J para atrás, el K al primer lugar y el I al segundo lugar, y repito lo mismo en los otros términos. Entonces, esto es una consecuencia de que la conexión sea métrica. Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a sumar la ecuación 1 con la ecuación 2 y voy a restar la ecuación 3. Y voy a usar la segunda hipótesis. Además de que la conexión sea métrica, voy a usar que la torsión es nula. Por lo tanto, los símbolos de Christoffel son simétricos. Entonces, fíjense, al hacer 1 más 2 menos 3, va a ocurrir lo siguiente. Este término va a estar restando porque voy a hacer menos la ecuación 3. Y este término es igual a este otro, porque como la torsión es 0, da lo mismo que acá diga KJ y acá diga JK. La conexión es simétrica, los símbolos de Christoffel son simétricos en realidad, si la conexión es 0, si la torsión es 0. Y por otra parte, da lo mismo que acá diga GIL y acá diga GLI porque el tensor métrico es simétrico. Entonces, estos dos términos en verde se van a restar. Lo mismo va a pasar con estos dos términos. Acá dice IJ, acá dice JI. La ecuación 2 está sumando, dijimos, y la ecuación 3 está restando. Entonces, estos dos términos se cancelan. Y estos dos en azul, en 1 y en 2, que ambas ecuaciones se suman, son también el mismo término, a pesar de que acá dice IK y acá dice KI. Acá dice LJ, acá dice JL. Entonces, al hacer 1 más 2 menos 3, me aparece dos veces este término en azul, que está acá. Y además me aparece GIJ, K más GJK, I más GKI, J. Menos, perdón, porque 3 está restando.
esto que está acá. ¿De dónde puedo despejar cuánto vale la conexión cuando supongo que es métrica y que tiene torsión cero? Para despejar de acá los símbolos de Christoffel, tengo que multiplicar todo esto por la inversa de la métrica. Y eso me lleva automáticamente a esto que está acá. Así que automáticamente, si exijo que la conexión sea métrica y que tenga torsión nula, voy a parar sí o sí a la conexión de Levi-Civita, a la conexión que va a usarse en la relatividad general. Toda conexión métrica es tal que vale la regla de Leibniz para la derivada del producto escalar de vectores. Esto es que si yo derivo con una conexión métrica un producto escalar, el resultado es lo mismo que repartir la derivada en los factores del producto con la regla de Leibniz. ¿Por qué? Porque para derivar el producto escalar, lo que tengo que hacer es, bueno, primero hacer el producto escalar, es decir, contraer las componentes de U y de W con las del tensor métrico, y luego tomar la derivada covariante. Esta sería la derivada covariante a secas, todavía tendría que proyectarla sobre B si quiero construir esto, pero lo importante está acá, en la derivada covariante a secas. Porque, ¿qué pasa ahora? Si la conexión es métrica, el G y J puede salir afuera de la derivación, porque la derivada covariante de las componentes de la métrica me van a dar 0. Sale entonces G y J afuera. ¿Y luego qué me queda? Y bueno, ya sabemos que la derivada covariante cumple la regla de Leibniz, así que tengo que derivar UI por W sin derivar, más UI sin derivar por W derivado. Y esto que está acá no es ni más ni menos que lo que tenemos acá. El G y J me va a ser el producto escalar entre la derivada de U y el W, es decir, la derivada de U, producto escalar con W. Y en el segundo término, el G y J me va a ser el producto escalar entre U y la derivada de W, que es este segundo término que está acá. Entonces, esto es lo que ocurre cuando la conexión es métrica, independientemente de qué pase con la torsión. Vale la regla de Leibniz para el producto escalar de vectores. En particular, si U y W fueran dos vectores que se transportan paralelamente en la dirección del vector B, entonces tendríamos lo siguiente. Si la conexión es métrica, como vale la regla de Leibniz, esto que está acá es igual a esto. Pero si U se transporta paralelamente a lo largo de B, esto es 0. Y si W se transporta paralelamente a lo largo de B, esto es 0. Por lo tanto, si U y W se transportan paralelamente a lo largo de B, el producto escalar entre ellos no cambia cuando me desplazo en la dirección de B. Ahora, con el producto escalar, yo formo normas de los vectores, ángulos entre los vectores. Entonces, esto quiere decir que el transporte paralelo de vectores con una conexión métrica preserva normas y ángulos. Y en particular, para lo que nos interesa a nosotros, si una autoparalela o geodésica es temporal en un punto, bueno, si una autoparalela, porque acá estamos hablando de conexiones métricas, si una autoparalela fuera temporal en un punto, esto es, si la norma del vector U es mayor que 0 para la asignatura que nosotros usamos, entonces es temporal en todos sus puntos, porque la autoparalela es tal que la derivada covariante de U en la dirección de U es 0. Entonces, bueno, si acá reemplazo B por U y W por U, obtengo esto que está acá. Esto es que U escalar U, tomando W igual a U y B igual a U escalar U se mantiene en la dirección de U cuando el vector U es geodésico. Entonces esto quiere decir que una autoparalela que fuera temporal en un punto, lo es en cualquiera de sus puntos.
Y esto es importante. Por cierto, también, si una autoparalela fuese espacial en uno de sus puntos, lo será en todos sus puntos, y si fuese nula en uno de sus puntos, lo será en todos sus puntos. Otra propiedad de las conexiones métricas. La operación de subir y bajar índices conmuta con la derivada covariante. Claro, si yo tomo la derivada covariante a un vector, por ejemplo, acá un vector podría ser otra cosa, pero y luego quiero bajarle el índice i. Entonces contraigo el índice i con la métrica, y entonces el índice i baja y se convierte en un índice j. Como la conexión es métrica, yo puedo meter la métrica dentro de la derivada covariante. Y entonces me queda que esta igualdad. Pero lo que tengo ahora dentro del paréntesis es la operación de bajarle el índice a, que la estaría haciendo antes de la derivada covariante. Es decir, esta segunda expresión es, primero le bajo el índice a y lo convierto en j, y luego hago la derivada covariante. Entonces es lo mismo hacerlo antes o después que hacer la derivada covariante, si la conexión es métrica. Bueno, volvamos al cuadro que estuvimos viendo la clase pasada, que se refería a la geometrización del campo gravitatorio inercial, que es lo que la relatividad general se propone hacer. Reemplazar la idea de que la gravedad es una fuerza por la idea de que la gravedad es un efecto de la curvatura del espacio-tiempo. Habíamos dicho entonces que en la gravedad de Newton teníamos un potencial gravitatorio, una fuerza gravitatoria que por supuesto se hacía derivando el potencial, y había además un efecto de mareas que tenía que ver con la derivada segunda del potencial. El efecto de mareas aparecía toda vez que el campo gravitatorio no sea uniforme. Por otro lado, en lo que va a ser la relatividad general, el potencial gravitatorio va a aparecer como parte del tensor métrico. Lo vimos con el corrimiento al rojo gravitatorio. La fuerza, como acabamos de ver, tiene que ver con los términos de conexión. Y siendo la conexión la de Levi-Civita, tiene que ver con derivadas de las componentes del tensor métrico. Y el efecto de mareas tenía que ver con la curvatura de Riemann, habíamos visto. Esto es, tenía que ver con la desviación geodésica. La curvatura de Riemann, en principio, para una conexión cualquiera, contiene derivadas de la conexión. Pero para la conexión de Levi-Civita, la derivada de la conexión son derivadas segundas de las componentes del tensor métrico. Entonces vemos acá cómo cada personaje de la gravedad newtoniana se emparenta con el respectivo personaje de lo que va a ser la relatividad general. Y cómo pasamos en esta escalera de un renglón al siguiente derivando en ambas columnas. Por otro lado, en el origen de una carta localmente inercial, las componentes del tensor métrico en el origen se van a volver las del símbolo de Minkowski. Bueno, siempre y cuando la construcción de la carta se haya hecho a partir de una base ortonormal, en el origen de coordenadas, etc. La conexión de Levi-Civita, por ser una conexión simétrica, sabemos que en el origen de la carta localmente inercial se anula. Y eso va a estar en correlación con el principio de equivalencia. Va a ser la anulación de lo que hubiera sido la fuerza dentro del modelo newtoniano. Esto es la anulación local del campo gravitatorio inercial. Siempre es posible encontrar en cada evento del espacio-tiempo una carta donde localmente el campo gravitatorio inercial se anula. Eso es lo que dice el principio de equivalencia, y eso se corresponde con la posibilidad de encontrar una carta donde la parte simétrica de la conexión se anule, y finalmente, como la conexión que vamos a usar es simétrica,
en esa carta se va a anular en el origen directamente toda la conexión. En eso va a ser el principio, en eso se basa, eso va a ser la geometrización del principio de equivalencia. En cambio, por ejemplo, lo que no se puede anular, pasando a un sistema libremente gravitante o localmente inercial, lo que no se puede anular, ni siquiera localmente, es el efecto de mareas. El efecto de mareas es, digamos, es lo que sobrevive del campo gravitatorio inercial cuando estoy en caída libre. Es lo que se ve cuando, digamos, el astronauta, como decíamos el otro día, que está orbitando alrededor de la Tierra, está en caída libre, suelta un objeto y ese objeto poco a poco, muy lentamente, se va separando de él. Ese es el efecto de mareas, debido a que está en un campo que no es uniforme. Y ese efecto, entonces, que es lo que sobrevive, es el efecto más genuino de un campo gravitatorio inercial. Es un efecto que está ligado al tensor de Riemann. Y un tensor, si no es cero, no puede anularse ni localmente ni nada haciendo un cambio de carta. Así que el tensor de Riemann es el que tiene la información de ese efecto físico que llamamos el efecto de mareas. Tengo Bueno, una pregunta, perdón, sí, sí, antes de sí. avanzar. O sea, no termino de entender de que, o sea, el- la curvatura de Riemann esta que comprende la derivada segunda, ponele o sea, no se puede anular globalmente, pero sí localmente. No, es que no se anula localmente. La curvatura de Riemann no se anula localmente porque ningún tensor se anula localmente cambiando de carta. Pero no se supone que se deriva de la torsión y la torsión sí se anula localmente porque pasas a una conexión de Levi-Civita. La conexión de Levi-Civita se anula localmente en un punto, como toda conexión simétrica. La parte antisimétrica ya no la tenemos, torsión no hay, eso es por postulado de la relatividad general, no va a haber torsión. Solo va a haber una conexión que tiene símbolos de Christoffel simétricos, que es la conexión de Levi-Civita. Y esa conexión se puede anular localmente, pero eso no quiere decir que se anulen las derivadas de la conexión. El tensor de Riemann tiene las derivadas de la conexión. Que una función se anule en un punto no quiere decir que se anule su derivada. Y lo mismo pasa con los símbolos de Christoffel. Entonces, lo que queda en esa carta donde se anula la conexión localmente, en el origen de la carta, quedan las derivadas de la conexión, queda el tensor de Riemann todavía, y eso corresponde al efecto de mareas. Los Ahí. tensores, claro, los tensores, si son ceros en cualquier base. Un tensor que es cero en cualquier base, porque por la forma en que se transforma. Y si en una base no es cero, en ninguna base es cero, entonces. Bueno, eso es lo que Gracias. pasa con el efecto de mareas. Bueno, entonces esto es para anticipar cuál es el sabor de la relatividad general cuando la presentemos ya en forma más definitiva. Lo vengo anticipando para que vayamos viendo cómo estos personajes se van a ir acomodando luego, ¿no? Veamos ahora algunas propiedades matemáticas de la conexión de Levi-Civita, ya no de una conexión métrica sin torsión. Esto es, de la conexión de Levi-Civita. Bueno, si yo tengo un tensor de tipo P0 totalmente antisimétrico, es decir, un tensor que tiene P índices contravariantes totalmente antisimétricos, y me hago esta operación, le tomo la derivada covariante y contraigo el índice de la derivada con el primer índice de los índices del tensor, o con cualquiera en realidad, porque por la antisimetría esto mismo lo podría decir con cualquiera, ¿no? Pero tomemos por caso el primero. Bueno, por definición de derivada covariante, yo tendría un primer término de derivada común y después un término de conexión por cada uno de los índices. Claro, como hice la contracción del índice de derivación, que es el segundo índice en la conexión,
con el primer índice del tensor, entonces me quedó acá contraído, este símbolo de Christoffel me quedó con una contracción. Mientras que en los otros términos, donde ya intervienen los siguientes índices, el J y los que sigan, la contracción va por otro lado, va acá. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Como la torsión es nula, porque estoy con la conexión de Levi-Civita, entonces los símbolos de Christoffel son simétricos, y lo que veo acá es que voy a tener contracciones de pares de índices simétricos con pares de índices antisimétricos. Entonces, este término se anula, y lo mismo va a pasar con todos los términos que sigan. Entonces, de los p términos de conexión que iba a tener, me queda solamente este. Entonces, me voy a concentrar en este único término que me quedó, y le voy a dar otra forma, atendiendo a que, como la conexión es de Levi-Civita, este personaje tiene esta forma. Bueno, acá cambié los nombres de los índices, pero no importa, ¿no? Al índice mudo, acá se llama L, y al otro índice lo llamé J. Bueno, pero bueno, tomo la definición de los símbolos de Christoffel de la conexión de Levi-Civita, hago la contracción correspondiente, que va a ser esta contracción, o esta acá, o esta otra, y me queda esto. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Miremos el primero y el tercer término. Fíjense que si yo intercambio I con L en el primero, la posición de los índices me queda como el segundo. Es decir, que si yo en el primero y en el tercero intercambio en ambos L y I, el resultado cambia de signo. Es decir, la combinación del primero y tercer término es una combinación antisimétrica en LI. Y como están contraídos con GLI, que es simétrico, entonces en este resultado el primero y el tercer término se cancelan. Queda solamente entonces la contracción con el segundo término. Esto que está acá. Bueno, por una propiedad que tienen no solo las matrices simétricas, como es el caso de la matriz de las componentes del tensor métrico, sino que tiene cualquier matriz, es esta propiedad que está acá abajo. Esta combinación que está acá no es otra cosa que la derivada j, que es la derivada que está acá, del logaritmo del valor absoluto del determinante de la matriz a la 1/2. Este 1/2 es simplemente para hacer aparecer este 1/2 que está acá. La propiedad es la que ven ustedes aquí abajo en el pie de página. Es una propiedad que se demuestra, digamos, ¿no? Entonces, eso me permite volver acá arriba y reemplazar este término con esta forma, a ver qué pasa. Y entonces lo que pasa es que el resultado, esto que está acá, lo puedo entonces expresar, estos dos términos, los puedo expresar a través de uno solo. Son estos dos términos que están acá, y los puedo expresar de esta manera. Este raíz del valor absoluto de G es el raíz, viene de acá de hacer la derivada del logaritmo de la raíz del determinante de la métrica. ¿Cómo se deriva un logaritmo? Se hace 1 sobre el argumento del logaritmo multiplicado por la derivada del argumento del logaritmo, ¿no? Entonces, 1 sobre la raíz del determinante de la métrica multiplicado por la raíz del determinante de la métrica. Tengo entonces estos dos términos que los puedo combinar así. ¿Bien? Entonces, bueno, este es un resultado que vale cuando usamos conexión de Levi-Civita, cuando esta derivada covariante es la derivada covariante de la conexión de Levi-Civita, y vale para un tensor de tipo P0 totalmente antisimétrico, y en particular vale también para un vector. Un vector sería un tensor de tipo 1, 0,
Ya lo de totalmente antisimétrico no tiene sentido porque quedaría un único índice. Entonces, este es un resultado general que si lo aplico para el caso de un único índice, me queda así. Pero esto es algo que ya habíamos visto. Esto era lo que llamábamos la divergencia del vector respecto del volumen métrico. Entonces, otra de las propiedades de la conexión de Levi-Civita es que la contracción de la derivada covariante de un vector, es decir, la contracción de índice que me va a dar entonces un número como resultado, ese número es precisamente la divergencia del vector respecto del volumen métrico. Entonces, me está unificando dos formas de imaginar la divergencia. La conexión de Levi-Civita me unifica lo que podríamos imaginar que es la divergencia en términos de la derivada covariante, con lo que habíamos definido ya antes como divergencia, por otro camino, lo habíamos definido sin apelar a ninguna conexión. Apelábamos solamente al volumen métrico. Entonces ahora con la conexión de Levi-Civita, estas dos cosas pasan a ser la misma cosa. Fíjense qué pasaría si este vector de componentes BI proviniera del gradiente de una función. Ya sabemos que el gradiente es una cantidad que tiene que ver con unoformas, no con vectores. Lo que llamamos el gradiente son las componentes de la unoforma diferencial de phi. Pero a las unoformas ahora les puedo subir el índice para convertirlas en vectores. Entonces ahora tenemos un vector gradiente. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si yo reemplazo acá en esta expresión a b supra i como el gradiente de una función phi? Bueno, en ese caso, la divergencia de un gradiente es lo que llamamos el laplaciano en una geometría riemanniana, o lo que llamamos el d'Alembertiano en una geometría pseudo-riemanniana. Y entonces, bueno, reemplazo acá. Vengo acá. ¿Qué pasa? Recuerden que la derivada covariante de una función es lo mismo que su derivada común. Así que poco importa si yo digo phi, j o phi punto y coma j. Es la misma cosa. Y además, como la conexión es métrica, puedo meter las componentes de la métrica adentro de la derivación covariante. Por ejemplo, puedo escribir así. Entonces, esto que puedo pensarlo como un laplaciano o como un d'Alembertiano, según sea la situación, se puede escribir también así, o reemplazando entonces aquí, lo puedo escribir también así. Entonces, bueno, acá usando que la conexión es métrica, por un lado, y que la conexión es la de Levi-Civita, no solo es métrica, sino que es la de Levi-Civita, me queda entonces esta manera de escribir el laplaciano o el d'Alembertiano, según sea el caso. En particular, si ustedes buscan en la tabla para coordenadas esféricas, cilíndricas, etc., van a ver que lo que les dicen que es el d'Alembertiano o el laplaciano es precisamente esto que está acá. No va a aparecer acá escrito como de esta manera, sino que va a estar calculado para cada carta, la esférica, la cilíndrica, etc., esto que está acá. Así que a partir de ahora no hace falta usar la tabla, sino que hace falta recordar esto nada más. Bueno, algunos ejercicios para ir cerrando entonces la clase. Les propongo que usen la definición de operador estrella de Hodge que habíamos visto, que involucraba al tensor métrico, recuerden. Y entonces hagan lo siguiente como ejercicio. Tomen, bueno, una variedad de dimensión 4, una doforma F, calcúlenle el dual de Hodge. El dual de Hodge de una doforma en 4 dimensiones es nuevamente una doforma. Le toman la derivada exterior, es una treforma.
A la 3 forma le toman el dual, es una 1 forma. Por lo tanto, esa 1 forma es un objeto cuyas componentes tienen un único índice. Bueno, calculen esto y vean que es igual a esto que está acá. Que estas son las componentes, efectivamente, de esta 1 forma dual de la derivada exterior del dual de f. Y entonces, bueno, combinando esto, este resultado porque, por cierto, aquí tiene que aparecer la métrica porque la operación de la estrella de Hodge involucra la métrica, entonces el resultado es este, pero combinándolo con lo que estábamos viendo acá arriba, concluyan que entonces las componentes de esa 1 forma dual de la derivada exterior del dual de f son nada más ni nada menos que estas cosas. Por otro lado, bueno, sabemos que de variar la acción de la partícula libremente gravitante, obtenemos la ecuación de las geodésicas, y la ecuación de las geodésicas en la conexión de Levi-Civita o en cualquier otra que difiera de la conexión de Levi-Civita en un término de torsión, porque la torsión no aparece en la ecuación de las geodésicas, es decir, digamos, en la ecuación de las geodésicas aparece solamente un término que involucra parte simétrica, por eso habíamos simetrizado acá, recuerden. Entonces, bueno, en la ecuación de las geodésicas habíamos dicho que esto era la conexión de Levi-Civita y que por lo tanto esto es lo mismo que una autoparalela de esa conexión, ¿no? Es decir, la ecuación de la partícula libremente gravitante es la ecuación de las autoparalelas en la conexión de Levi-Civita, y esta es la ecuación de las autoparalelas, donde U es el vector tangente a la autoparalela. Que también la podemos escribir así, como habíamos dicho ya, o también habíamos usado otra notación que es esta que está acá. Por cierto, este U es la cuadrivelocidad de la partícula, ¿no? Sus componentes son estas cantidades. Bueno, antes de ir a la conclusión de estas dos cosas que estamos viendo, quiero mencionar una cosa que no dije hasta el momento, así que lo digo ahora, hago un paréntesis. ¿Cuántas ecuaciones hay en la ecuación del movimiento de la partícula libremente gravitante? Y tantas como índices libres tenga. En este caso el índice I es el mudo y el índice libre es J, ¿no? Entonces tengo 4 ecuaciones, una para cada valor de J. ¿Cómo puede ser que tenga 4 ecuaciones de movimiento si una partícula libre tiene 3 grados de libertad? ¿No tendría que tener 3 ecuaciones de movimiento? Bueno, es que efectivamente son 4 ecuaciones, pero solo 3 son independientes. Son 4 ecuaciones para mantener manifiesta la covariancia. Yo partí de un lagrangiano covariante, lo varié en forma covariante y obtengo entonces unas ecuaciones dinámicas que son manifiestamente covariantes, que se escriben de esta manera. Y por lo tanto son 4. Pero lo que me tengo que preguntar es si las 4 son independientes. No lo pueden ser porque la partícula libre tiene 3 grados de libertad. Y entonces, ¿cómo veo que no son independientes? Lo veo porque el producto escalar de U por U, de la cuadrivelocidad consigo mismo, siempre da C cuadrado. ¿Por qué? Porque el producto escalar de U con U me da el producto escalar de dx con dx, eso es el intervalo al cuadrado, es ds cuadrado, dividido de tau cuadrado. Pero ds cuadrado dividido de tau cuadrado es c cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que la norma de la cuadrivelocidad de la partícula es constante. Entonces, si yo derivo esta ecuación covariantemente a lo largo de U, obtengo 2 términos iguales.
porque tengo dos factores iguales, así que obtengo dos términos iguales, y de este otro lado obtengo 0. Es decir, finalmente obtengo esto, que u escalar, la derivada covariante de u respecto de u, es idénticamente nulo. Antes de resolver las ecuaciones de movimiento, ya tengo esta propiedad, por la forma que tiene u. Y entonces, esto es una relación entre las ecuaciones de movimiento, porque precisamente la derivada covariante de u en la dirección de u es precisamente el personaje que aparece en las ecuaciones de movimiento. Y esto me dice que las ecuaciones de movimiento están ligadas entre sí de esta manera, por esta relación. Entonces, no son 4 ecuaciones independientes, sino que solo 3 de ellas lo son. Bueno, esto es un paréntesis. Lo que quería contar para cerrar, y que forma parte también de lo que van a ser los postulados de la relatividad general, es lo siguiente. En relatividad especial, nosotros tenemos ya desarrollado el electromagnetismo y la mecánica. El electromagnetismo tiene ecuaciones de campo, las ecuaciones para el campo electromagnético. Las ecuaciones para el campo electromagnético se arman con las derivadas del tensor de campo. Se arman con estas cosas, por ejemplo. Por el lado de la mecánica, si pienso en el caso más simple, que es la ecuación de la partícula libre, bueno, la ecuación de la partícula libre me dice que la cuadriaceleración de la partícula es 0. Bien. Entonces, ahora, si yo cambio la geometría del espacio-tiempo de Minkowski por una geometría arbitraria, y varío la misma acción de la partícula libre, pero ahora con una métrica cualquiera, en lugar de salirme que la cuadriaceleración de la partícula es 0, me sale que la derivada covariante de la velocidad es 0. Sería una cuadriaceleración covariante. Esto es, sería como reemplazar la derivada común de la ley relativista que dice la cuadriaceleración de la partícula es 0 por una derivada covariante. Y en el caso de las ecuaciones de Maxwell, de las leyes del campo electromagnético, que en la carta cartesiana de la relatividad especial se escriben así, bueno, si yo uso la misma acción del campo electromagnético, pero con una métrica cualquiera, ya sabemos que voy a parar a esto que está acá. Pero si uso la conexión de Levi-Civita, acabamos de decir que esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Esto es, que si yo parto de las mismas acciones de partícula libre y de campo electromagnético, pero a la métrica que está presente en esas acciones la tomo como una métrica general, lo único que pasa cuando varío la acción es que lo que era una derivada común en la relatividad especial y en la carta cartesiana de la relatividad especial, porque aquí también para llegar a este resultado usé la carta cartesiana, bueno, lo que eran derivadas comunes en la carta cartesiana se convierten en derivadas covariantes, tanto del lado del movimiento de la partícula como del lado de la dinámica del campo electromagnético. Y entonces esto también va a ser una regla en la relatividad general. La relatividad general no pretende cambiar la acción de la partícula libre o la acción del campo electromagnético. Pretende inscribirlas en una geometría, en una métrica más general, pero en cuanto a la forma que esa acción tiene, no pretende modificarlas. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas acciones cuando hagamos el principio variacional? Que si trabajamos con la conexión de Levi-Civita, que es la conexión de la relatividad general, las ecuaciones que conocemos en relatividad especial, en la carta cartesiana de la relatividad especial, se traducen simplemente cambiando la derivada común por derivada covariante.
Entonces, otro de los postulados de la relatividad general va a ser ese. Toda la física que conozcamos en relatividad especial, que esté formulada covariantemente en las cartas cartesianas de la relatividad especial, se van a traducir a relatividad general cambiando la derivada común por la derivada covariante. Pero el significado geométrico que tiene eso es que estamos dejando la forma de las acciones de las partículas y de los campos electromagnéticos tal como los conocemos. Solamente que la métrica ahora es una métrica más general. Y solamente que la conexión que vamos a usar para hablar de derivación covariante es la conexión de Levi-Civita. Entonces, con todo eso, toda la física que ya sabemos en relatividad especial se traduce de esa manera a la relatividad general. Claro, no es una cosa inocente tampoco. Lo que una ecuación como esta va a terminar diciéndome es de qué manera se acopla el campo gravitatorio con el campo electromagnético. Lo que esta ecuación me está diciendo es que si hay un campo gravitatorio inercial no trivial, el campo electromagnético lo va a notar, porque esta derivada es la derivada covariante de la conexión de Levi-Civita que involucra derivadas de la métrica. Entonces, el campo electromagnético se va a enterar que hay una métrica no trivial. Y entonces van a ocurrir las cosas que sabemos que deberían ocurrir de acuerdo al principio de equivalencia. Que la dirección del rayo de luz se va a deflectar, que la frecuencia se va a correr al rojo en un campo gravitatorio, bueno, etc. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.